La educación, la entrada al colegio es un tema que toma marzo habitualmente y hay un tema que llama mucho la atención porque los liceos emblemáticos, esos liceos que han sido por años la esperanza de muchos estudiantes de la educación pública para acceder a una mejor educación y también tener quizá acceso a la universidad, no han llenado todos sus cupos este año. Estamos hablando de liceos emblemáticos que hacían posible que muchos llegaran a una educación superior y muchos de ellos, o sea, muchos de los presidentes de nuestro país y de los ministros venían justamente de estos liceos emblemáticos. Yo creo que además, más allá de que también que generaban un piso mínimo, ¿no es cierto?, como para una gran educación de calidad, era un honor poder ser parte de un liceo emblemático. La educación que tenían nuestros padres, la que tuvimos nosotros, yo por lo menos que tengo 46, 47 años ya, la verdad es que estar en un liceo emblemático era una situación de prestigio, donde los maestros además eran muy reconocidos. Ayer estuvimos hablando de una situación que es bien preocupante respecto a la valoración que le estamos dando como sociedad a la educación formal. Yo creo que eso es una mezcla de cosas entre cierto grado de desánimo, ¿no es cierto?, post-pandemia, entre que también la tecnología ha venido a llenar varios espacios donde uno ve que efectivamente el aprendizaje de manera natural, online, también ayuda, ¿no es cierto?, en algunas especialidades, pero claramente el liceo emblemático, estos colegios emblemáticos, eran colegios que te permitían llegar un paso más allá. En general no importaba tu nivel socioeconómico. Las cifras lamentables de este año 2023, se las cuento. Instituto Nacional, 167 cupos sin cubrir. Liceo número 1, Javiera Carrera, 153. Manuel Barros Borgoño, 245. El Internado Nacional Barros Arana, 526 vacantes. Pero perdón. Liceo de Aplicación, termino, 531. Y el Liceo Las Tarrias, 178. Estos son cupos que quedan vacantes, que nunca habían estado vacantes. Nunca habían estado vacantes. Estos son colegios que habitualmente tienen una altísima demanda y al revés, quedaban años atrás muchos alumnos fuera del acceso a estos liceos emblemáticos. Pero ¿sabes qué creo, más allá de los índices? Es que hoy por hoy el mundo ha cambiado, la educación, mismos padres. Elena, ¿te pasa a vos con tu hija que va a un colegio que no es de los emblemáticos? Está el sistema Waldorf. Hay muchos sistemas que me parece a mí, personalmente, aún mucho mejores que este tipo de los emblemáticos. No, pero porque es que aquí hay una diferencia, forma. Yami. Estos son colegios públicos, estos son colegios gratuitos a los que pueden entrar alumnos de otros colegios públicos que no tienen ninguna posibilidad de un colegio privado y que son de excelencia, son liceos de excelencia en el país. El problema es que ha habido mucha revolución dentro de los colegios. Perdona, Cote, habla nomás. Y que finalmente también ahí lo que uno se cuestiona es por qué estos cupos están disponibles. Exacto. Porque la verdad es que uno que también fue educado en regiones, uno soñaba también como, oye, qué ganas de poder estar en un colegio o en un liceo emblemático. Y claro, como nos contaba Margot, esos cupos antes se llenaban y habían, la verdad, listas de casi espera. que peleas, listas de esperas para poder ingresar a estos liceos. Y ¿qué es lo que ha pasado? Esos cupos también se pueden explicar un poco por los resultados también dentro de la PAES, por ejemplo, porque en las últimas PAES, de hecho les voy a leer esas cifras también, en el Instituto Nacional, por ejemplo, el año 2005, el Instituto Nacional ocupaba el número 9 como resultados en el ranking del DEMRE con la PSU en ese instante. Pero ahora, con la PAES recién pasada, cayó al número 143 en el ranking. Entonces ahí uno se cuestiona, ¿qué es lo que está pasando? Ninguno de los liceos emblemáticos estuvo dentro de los 100 primeros lugares en la PAES 2022. Entonces es una cifra preocupante porque han cambiado sus niveles de educación y de desempeño de estos colegios. Por un lado, en el municipio de Santiago esperan que esta situación se revierta durante este mes porque dicen que hay una falta de ajustes administrativos. Oye, pero por otro lado, disculpa, sí, termino el tiro. Por otro lado, también se dice que aquí habría un problema reputacional en términos de que muchos alumnos hicieron manifestaciones, algunos fueron detenidos por carabineros. La pérdida de clases también. Y eso mismo, al final uno como mamá quiere que sus hijos vayan a clase y cuando tienes protestas la mitad del tiempo no pueden ir a clase normalmente. Entonces le vamos a preguntar a alguien que sabe sobre el tema y que lo ha vivido de adentro. Es Lilian Vincent, ex directora del Liceo Darío Salas y Barros Borgoño, que está con nosotros en contacto, me parece que a través de Zoom, ¿no? Lilian, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por invitarme. Buenas tardes, Lilian, gracias por conectarte con nosotras. Estábamos
bueno, dando cifras que son cifras que hablan de estos cupos que quedan disponibles en varios o en los liceos emblemáticos de nuestro país y un poquito de las causas, pero entender mejor desde su perspectiva, que usted lo ha vivido, ¿no es cierto?, desde adentro, el por qué se está dando esta situación y también quizás un bajo rendimiento cuando estamos hablando luego de cuarto medio salir a la educación superior. Lilian, ¿nos escucha? Hola. Lugar abierto, ¿me podrías preguntar nuevamente? No entendí bien la pregunta. Sí, le estábamos preguntando porque estábamos viendo que hay muchos cupos disponibles para los liceos emblemáticos, que era una situación que antes no se daba. ¿Por qué se explicaría esta situación bajo su perspectiva? Bueno, yo he sido directora de 2 liceos emblemáticos, del Darío Salas y del Liceo Manuel Maros Borgoño, y realmente yo estoy muy preocupada porque realmente esta baja de matrícula tiene varias aristas, ¿ya? Una de ellas es el tema de la selección, donde le resta el mérito y puede matricularse cualquier estudiante no queriendo estudiar y no queriendo ir a la educación superior. Y lo otro es el manejo de la violencia. Tenemos en el 2022, tuvimos actos muy violentos que nunca antes se habían visto, como por ejemplo quema de micros, quemas al interior de los establecimientos, destrucción en la misma municipalidad. Y nosotros los directores nos vimos impedidos de poder aplicar medidas que dicta la normativa, que dicta la ley, ¿ya? Como por ejemplo aula segura. Por lo tanto, esto provocó una cierta impunidad en estos estudiantes y adultos que participaban en manifestaciones violentas. Por lo tanto, quedaron desprotegidos el resto de la comunidad, porque son pocos los estudiantes que participan en estos actos violentos. Entonces, yo como padre o como madre, si veo que no se toman medidas, por supuesto que tomo a mi hijo con el temor que pueda pasarle algo y migro a otro establecimiento donde sí el foco sea lo académico. Lilian, y de esa manera nos hemos quedado con estudiantes que quieren manifestarse de manera violenta, porque el problema no es manifestarse, y por lo tanto ha bajado la matrícula. Pero otra cosa importante es el retiro. En el 2022 tuvimos muchos retiros de estudiantes por razones de que no se tomaban medidas contra las acciones violentas. Y de esa manera ha sido destruida la educación pública en Santiago. Lilian, antes ingresaban nada más que los mejores alumnos a estos liceos emblemáticos. Usted acaba de mencionar que la forma de postular cambió. ¿En qué forma cambió? ¿Puede entrar cualquiera que postule? ¿Es por orden de postulación? ¿Cómo es ahora? Ahora se usa el sistema SAE, donde puede postular cualquier estudiante. No se toma en cuenta el mérito, no se toman en cuenta las notas. Por lo tanto, estudiantes, por ejemplo, tiene más puntaje un estudiante más vulnerable, un extranjero que viene llegando, por ejemplo, y tiene un índice alto de vulnerabilidad, por sobre otro estudiante que sí quiere estudiar y que tiene buenas notas, ¿ya? En el SAE no se considera el mérito, no se consideran los aprendizajes ni las notas de los estudiantes. Lilian, hola, buenas tardes. ¿Cuáles son las consecuencias de que las matrículas no estén llenas dentro de estos liceos emblemáticos en la comuna de Santiago? Es grave porque el sistema primero se alimenta con las matrículas. O sea, los fondos educacionales vienen a raíz de la cantidad de estudiantes. Por lo tanto, si tenemos baja de matrícula, no hay recursos. Además, estamos hablando de una educación pública. Estamos hablando que en Santiago hay buenos profesionales, buenos profesores, buenos directores que sí finalmente quieren llegar a que estos estudiantes tengan una educación de calidad. Todo esto se está perdiendo por un caos, por un desorden, ¿cierto? Y porque no se pone límite dentro del establecimiento a partir de la normativa y la legislación actual. Lilian, ¿cómo le va? Buenas tardes. Preguntarle qué se puede hacer para revertir esta situación que obviamente escapa de sus manos, pero es una pena porque estamos hablando de institutos emblemáticos que han educado a grandes líderes en nuestro país. ¿Qué se puede hacer para revertir esta situación actualmente?
Yo agradezco porque me hayan invitado, porque es posible revertirlo. Yo tomé el Darío Salas como directora de alta dirección pública el 2019 con 200 estudiantes muy radicalizados en cuanto a manifestaciones violentas. Como comunidad pudimos erradicar estas acciones violentas y de 200 estudiantes tuvimos en el 2022 1.621. ¿Ya? Entonces, es posible, pero siempre y cuando nosotros pongamos la normativa en orden, ¿cierto? Entendamos que el problema no son los estudiantes, sino que el problema son los adultos que toman a los estudiantes para sus intereses personales y políticos. Por lo tanto, si erradicamos este tipo de hechos, podemos mejorar la calidad de la educación, ¿cierto? La calidad de los resultados, y de esta manera, de rebote, como ocurrió en el Darío Salas, viene a aumentar la matrícula y alumnos que sí quieren estudiar. Lilian, pero ya estamos... Disculpa, pero... venir a nivel ministerio y de municipio. Ya, eso le iba a preguntar, porque ya estamos escuchando que se están preparando manifestaciones para estos días que van a ser los días más concurridos, donde la gente vuelve a la normalidad. La misma autoridad se está preparando para esas manifestaciones. ¿De qué manera pueden cuidar o de alguna manera también respaldar lo que puedan hacer las directivas de cada una de las instituciones o incluso hasta los municipios que de repente se ven sobrepasados por los actos de violencia? Mira, yo erradiqué la violencia en 2 liceos emblemáticos de Santiago, en el Borgoño 2018 y en el Darío Salas en el 2019. Se puede hacer, pero con una labor preventiva. Lo primero que hay que hacer es tomar a la comunidad, que ellos mismos participen en el reglamento interno y conozcan los caminos y las consecuencias a seguir. Si yo soy un buen estudiante, voy a tener buenos resultados. Si yo participo en manifestaciones violentas como estudiante, entonces tales y tales van a ser las consecuencias. Es necesario que lo tengan claro cada uno de los integrantes de la comunidad, ¿ya? Por lo tanto, esa es la mejor forma preventiva. El que el ministerio y el municipio digan, no, tenemos tantos retirados o poca matrícula, pero entiendan el por qué se van, cuál es la causal. Entonces, teniendo clara la causal, yo tengo que tomar medidas. ¿Y eso no pasa ahora, Lilian? ¿No pasa eso? O sea, me imagino que si hay alguien quemando una micro, será más que evidente que si es retirado del liceo por actos vandálicos, no tengo idea, o eso no sucede. Eso no sucede. Usted tome las cifras, no del mismo municipio, tome las cifras de la superintendencia. En junio había una cifra de la superintendencia que habían 0 medidas. ¿Y por qué? ¿Porque no se atreven, Lilian? ¿Cómo? ¿No se atreven a tomar medidas o cuál es el asunto internamente? En el caso de los directores no se atreven porque tienen miedo. Si no tienen un respaldo de sostenedor, un lineamiento claro que hay que aplicar la ley actual es aula segura. Tenemos una alcaldesa que en el plan comunal de 2022 explícitamente dice no a aula segura. Por lo tanto, si los directores tienen estas directrices, difícilmente van a poder tomar estas decisiones porque no tienen un respaldo del sostenedor del municipio. Lilian, otra pregunta. El municipio dice que lo que hace falta para revertir esta situación dentro de marzo, además, serían ciertos ajustes administrativos. ¿Usted ve que faltan ajustes administrativos? Y si es así, ¿cuáles serían? Yo creo que sí hay que tomar ajustes administrativos. El primer ajuste administrativo es que debe haber un plan comunal serio, de acuerdo a la normativa, la legislación, la ley actual. Que se saque la ideología, ¿cierto? Y se pueda ver a este estudiante que la ley actual dice que finalmente si insiste en manifestarse violentamente, hay que reubicarlo a un establecimiento en el que se pueda ayudar y existan los profesionales adecuados. Eso dice la ley de aula segura. Por lo tanto, instruir al municipio que tenga un plan serio y seguro con un diagnóstico certero, ¿ya? Y lo otro, Margot, hay que pensar de que aquí el grave problema no son los estudiantes, sino que son, vuelvo a repetir, los adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos. Si nosotros seguimos con estos adultos en estos liceos emblemáticos que finalmente ideologizan a los estudiantes, entonces no vamos a poder tener ningún cambio. Lilian, te agradecemos. Vamos a sumar a esta conversación a Rafa Venegas, quien es un querido préstamo y de parte de nuestro matinal. Durante esta semana nos va a acompañar en Hoy se habla. Y él se encuentra justamente con una apoderada del Liceo Las Tarrias, con Sonia del Río. Hola, Rafa, ¿estás por ahí? Sí, hola María José, hola, ¿cómo están todas? Y también todos quienes nos ven hasta ahora. Sí, y también sumar lo que estaban conversando a propósito de estos ajustes, Margot. Y ahí lo preguntaba ella, ¿y por qué es tan importante estos ajustes administrativos? Quiero sumarlo
a propósito de que en estos días se abre este proceso donde se entregan nuevos cupos en algunos recintos y por eso podría haber una disminución de la cantidad de vacantes en los emblemáticos. Eso sería el ajuste administrativo, pero sin duda es el reflejo de lo que estamos viendo en diferentes recintos. A propósito de la publicación de los liceos emblemáticos de Santiago, también surge la de Providencia. Estamos en José Victorino Lastarria y aquí con esta apoderada que además cumple un rol importantísimo. Sonia del Río es presidenta de la agrupación de padres y apoderados de Emblemáticos Unidos. Por lo tanto, ha visto la realidad no solamente en la comuna de Santiago, como se ha dado a conocer últimamente, sino en Providencia, y todo esto también sacude o afecta a la comunidad educacional, a tu hijo en este caso. Y fíjense que hay un detalle muy especial que tiene que ver dónde hay más cupos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias, primero que todo, por invitarme a conversar el día de hoy a todos los panelistas que están presentes. Bueno, como tú lo decías muy bien, esto se centra por lo general, ¿cierto?, en lo que son los liceos de Santiago, pero nosotros tenemos esta misma realidad en los liceos de Providencia. Nosotros hoy tenemos 178 cupos disponibles en el Liceo Lastarria, algo inédito, algo que no pasaba en nuestro liceo. Y lo interesante de esto es que si uno ve dónde se generan estos cupos, porque yo les voy a contar que el Liceo Lastarria es el único emblemático que tiene educación básica. Por lo tanto, si tú ves de primero, ¿cierto?, de kinder a sexto básico, los cupos son 0. Pero después en adelante, cuando ya empieza el proceso de media, ¿cierto?, tenemos 178 liceos, vacantes en el liceo. Eso quiere decir que hay una diferencia entre los apoderados que eligen la educación básica y la educación media. ¿Y por qué? Porque la educación básica, si bien se ve perjudicada por las tomas y la violencia a raíz de que se toman el establecimiento y los niños no pueden estudiar, no es ahí donde se genera la violencia, es en la media. Por lo tanto, los apoderados aguantan todo lo que pueden, tratan de que los niños salgan del Liceo Lastarria, pero ya cuando ellos entran a media se dan cuenta que la violencia está desbordada y finalmente desisten y se van, o simplemente los que quieren entrar desisten y no ingresan a este establecimiento. Sonia, una Un consulta. dato único, y antes de ir al estudio, el año anterior ocurrió... Te van a hacer una pregunta al estudio, por favor. Sí, por favor, cuéntame. Una consulta. Tú eres apoderada, conoces a apoderados, representas lo que opinan. ¿Qué pasa en las casas de los niños, adolescentes que optan por una vía violenta? ¿Están presentes? ¿Participan en el colegio? ¿Qué pasa con la educación que le dieron en la casa? ¿Por qué llegan a estas situaciones extremas los alumnos que se encuentran en la media? Mira, lamentablemente la vulnerabilidad social dentro de los emblemáticos es muy alta y tenemos muchos niños, ¿cierto?, que están bastante abandonados en sus hogares y es de algo de lo que nosotros los apoderados tenemos que hacer cargo. Claramente la primera función ahí de protección, ¿cierto?, y de resguardo es de parte de los padres, pero de forma subsidiaria, si estos padres y si estas familias no están funcionando, entonces necesitamos que el resto de instituciones se hagan cargo. Y cuando hay un niño vulnerable en un establecimiento educativo y algún profesor lo toma y en vez de darle las herramientas adecuadas de estudio, lo ideologiza, ¿cierto? Como decía Lilian, porque yo estaba escuchando, y un saludo a esa mujer valiente que ha dado todas las batallas. Cuando tú ideologizas a un niño, cuando le dices que a través de la violencia es la forma de lograr las cosas, estás haciendo un daño tan grande o aún mayor que la falencia que tienen en las casas. Porque en el fondo se supone que tú eres un profesional a cargo de su educación y no de usarlo como una herramienta política. ¿Sonia? Entonces es muy lamentable que estos niños son doblemente vulnerados. La pregunta ahí es bien estratégica y tiene que ver, perdona Rafa, después haces tu pregunta, pero ¿cómo se entiende que haya profesores que están haciendo esto en la sala de clase, que son remunerados por lo demás y que están bajo las órdenes de una dirección de un colegio? ¿Cómo entendemos que hay profesores que son como una especie de infiltrados que están provocando esta violencia? Bueno, a ver, se entiende desde el punto de vista que mucha gente, o sea, a ver, hay excelentes profesores, maravillosos, y yo no tengo nada en contra del profesorado que hace su trabajo. Yo quiero hacer esa definición para que podamos entenderlo. Pero sí hay profesores que como vocación desde sus partidos políticos se meten a la educación
para trabajar básicamente con los niños. Y esto ya es, o sea, es material que lo sabe cualquiera que haya leído el Manifiesto Comunista, ¿cierto? O que haya leído a Gramsci. O sea, esto no es algo que se me ocurrió a mí. Son cosas que están escritas y están establecidas. Entonces, aquí hay un proyecto revolucionario que finalmente termina por concretarse a través de la educación. Y lamentablemente lo que vemos a través de eso es que los niños, en vez de ser personas de bien, que logran la movilidad social, como antiguamente eran este establecimiento educativo, se transforman en herramientas revolucionarias que te salen a la calle, porque al final es muy fácil, ¿cierto? Es súper grave lo que nos estás diciendo. Cuéntame. Me gustaría volver con Lilian y poder entender mejor, porque si bien uno podría decir, bueno, hay personas que quizás son un poco más grandes o quizás alumnos de cuarto medio que pudieran provocar este tipo de situaciones, pero que esto esté enraizado, y me gustaría preguntarle a Lilian, no sé si está por ahí, enraizado en el proyecto completo de educación de un liceo emblemático. Es una denuncia súper grave, Lilian. Sí, es una denuncia muy grave, pero se entiende. Dejar claro de que el proyecto educativo de todos los establecimientos tiene que ser en base, o tiene que hacerse en base a los lineamientos del ministerio. Acá no hay espacio para la política, no hay espacio para la ideología, ¿ya? Por lo tanto, lo que dice la apoderada ciertamente tiene razón. Cuando yo hablo que los peligrosos no son los estudiantes, sino que los adultos que toman a estos estudiantes. Pero esto se puede controlar, ¿ya? Se puede alinear o medir con un director, ¿cierto?, que visite y que acompañe a los profesores, ¿cierto?, y que vaya a la mejora de las herramientas educacionales, ¿ya?, con un buen programa también a nivel comunal, ¿ya? Porque finalmente, si nosotros dejamos lo que tenemos que hacer como directivo y también como sostenedor, se da espacio para que se tome a estos estudiantes como rehenes, ¿cierto?, y se ocupe para fines no educacionales. Pero Lilian, ¿dónde estaría ahí el balance también? Porque finalmente el establecimiento educacional también es para que los adolescentes puedan tener un pensamiento crítico y puedan también establecer los lineamientos de cómo va a ser su futuro. Entonces, ¿cómo pueden establecer esto? Porque tú estás hablando también de algo bastante restrictivo para los pensamientos de los mismos estudiantes. Entonces, ¿dónde estaría ese límite según tú? Yo no hablo de un pensamiento, se debe, de hecho los estudiantes de los emblemáticos tienen un pensamiento bastante crítico, y para eso tienen asignaturas como la filosofía, ¿cierto?, como la psicología, como la misma ciencia que les puede ayudar, ¿ya? El problema es cuando ocupamos estos espacios para ideologizarlos, ¿ya? Y es por eso la importancia de que se tome las bases curriculares que vienen desde el mismo ministerio y que se desarrolle con estas bases las habilidades que ayudan a cada estudiante a ¿cómo se llama?, a desarrollar este tipo de conocimientos, ¿cierto?, este tipo de habilidades, y él por sí mismo pueda finalmente, frente a una situación en el futuro, pueda decidir qué pensamiento tener correspondiente a la política de turno. Lilian, usted menciona... Pero las salas de clase no son para politizar ni para ideologizar a los estudiantes. Lilian, usted ha sido directora y por lo que cuenta ha tenido éxito en revertir la situación en los colegios, en los liceos, en que ha podido desarrollar esta labor directiva. También habla de entregarle herramientas a los jóvenes, a los adolescentes, para armarse un pensamiento crítico, para hacer un análisis y tener una opinión propia. Pero habla también de la ideologización. Si tuvo éxito en estos dos emprendimientos que tuvo ahí como directora, ¿cómo logró que esa influencia no existiera de parte de adultos? ¿Usted se refiere a adultos profesores? Porque también, para ponerlo claro. Claro, teníamos de todo tipo de adultos. Por ejemplo, me encontré yo en el Darío Salas con un centro de padres no elegido democráticamente, anárquico. Cuando yo pregunté quién era la cabeza, ellos eran el TODES, ¿ya? Por lo tanto, yo como directora regularicé esa situación e hice que se eligiera un centro de padres de manera democrática, incluyendo a todos los apoderados, punto uno. Teníamos apoderados que finalmente pretendían tomar a este liceo como una trinchera política, porque tenía... eso es por una parte. También, honestamente, Margot, y este punto se tiene que tomar y es sumamente serio,
teníamos algunos docentes que ideologizaban a los estudiantes, por ejemplo, a través de pruebas, ¿ya? A través de evaluaciones, donde se aprovechaban ciertos escritos muy ideologizados y que no iban de acuerdo a los lineamientos del ministerio. Se habló con en este caso era una profesora, ¿cierto?, pero ella insistió, ¿cierto?, en realizar este tipo ¿cómo decir?, este tipo de evaluaciones y este tipo de enseñanza. Por lo tanto, no estaba preparada para este tipo de liceos y ella fue transferida a otro establecimiento. Lilian, muchísimas gracias por esta información y también a Sonia y Rafa que están ahí. Evidentemente es un tema complejo. Yo creo que hay un gran valor en conversarlo, en poner los temas sobre la mesa. Y por lo que veo, un poquito concluyendo nada más de lo que se ha dicho aquí, es muy importante la labor de los padres participando en el colegio y también muy importante desarrollar el pensamiento crítico y el análisis en los jóvenes en una edad que además es compleja, pero no vamos a tener la solución acá. El valor de los profesores también es muy importante, el que han cumplido los liceos emblemáticos durante muchas generaciones en nuestro país, así que bueno, había que poner temas sobre la mesa y por supuesto son estudiantes que tienen pensamiento propio, como decía la Coté, y por lo tanto tampoco se trata solamente de pensar en que son especies como de marionetas, ¿no?